Vamos. La derivada de una función f tiene varias notaciones. La que ya conocimos, la que vimos en la clase pasada. ¿Cuál era la notación para la derivada? F'. ¿Verdad? Otra notación para la derivada de f, significa la derivada de f. Otra notación para la derivada de x, f. Esto es para identificar qué es la derivada de f respecto a la variable x. Este tipo de notación se va a utilizar más adelante. ¿Okay? A ver. Vamos a ver algunas técnicas de derivación. Primero, si f es la función constante si f es la función constante, digamos f de x igual a c, entonces la derivada de esa función en cualquier punto de x siempre vale 0. Y eso es claro. ¿Por qué es claro? Porque si uno tiene, si usted tiene la función constante, por ejemplo, f de x igual a 3, es decir, que para cualquier x siempre vale 3. ¿Cuál es el gráfico de esa función? La función es la recta horizontal que pasa por 3. Es decir, ella para cualquier x vale 3. Para cualquier x siempre vale 3. Para cualquier x siempre vale 3. Pero si usted separa en un punto de acá, ¿cómo es la recta tangente? La recta tangente es ella misma. Y la pendiente de esa recta, ¿cuál será? 0, porque es horizontal. Y recuerden que la derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. O sea, se fija 0, la derivada sería 0. Entonces la derivada es 0. Okay. Eso es claro. Segundo. La segunda. Derivada de una potencia. Si f de x es igual a x a la n, aquí, donde n es un número real, entonces la derivada de esa función va a ser igual a n por la potencia, pero restándole 1 a la potencia. ¿Ok? Como caso particular de eso, como corolario, si f de x es igual a x, entonces, ¿cuál será la derivada de esa función?
aplicando este teorema que está acá arriba. Aquí se sobreentiende que vale 1. Entonces, si la n vale 1. Si uno aplica lo de arriba, eso va a ser, ¿verdad? 1 por x a la 1 menos 1 es 0. Pero ¿cuánto vale x a la 0? 1. Entonces 1 por 1, 1. Es decir, que la derivada de la función x siempre vale 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo acá, un ejemplito. ¿Cuál es, si f de x es la función x a la 4, entonces ¿cuál es la derivada? ¿Cuál es la derivada? Sería 4 al lado de la x y 4 menos 1 es 3, ¿verdad? Sería, multiplicando esto, sería 4 por x a la 3. Esa es la derivada. Ajá. Si usted tiene la función g de x igual a la raíz cuadrada de x a la 3, entonces ¿cuál es la derivada? Recuerde que toda raíz se puede escribir como una potencia. Sería 2 entre 3, profe. Sería, recuerden, la raíz enésima de a la m. Sería x elevado a 2 entre 3. Uno lo puede escribir como a elevado a la m sobre n. Estas dos cosas son iguales. ¿Okay? Entonces, quiere decir que esto que está aquí es igual a quién? X a la 3 medio. Porque aquí se sobreentiende que los dos. Entonces, eso es x a la 3 medio. Ahora, si yo voy a derivar esto, ahora sí derivar esto es derivar esto, como son la misma cosa. Entonces, derivo eso y ¿qué me queda? Aplico la fórmula. Bajo el 3 medio, ¿verdad? Entonces, g' de x va a ser igual a ¿quién? 3 medios por x a la 3 medios restado 3 medios. 3 medios menos 1. ¿Cuánto es 3 medios menos 1? 3 medios menos 1 es 1 medio. 1 son 2 medios. 3 medios menos 2 medios es 1 medio. Eso sería, entonces eso me va a quedar, ahí me va a quedar 3 medios multiplicado por x a la 1 medio. Pero ¿cuánto es x a la 1 medio escrito en forma de raíz otra vez? X, raíz de x. Raíz cuadrada de x. Esto no es otra cosa que raíz cuadrada de x. ¿Está claro? Más adelante hacemos más ejercicios. La derivada de una suma o diferencia si f y g son diferenciables en x, entonces la suma f más, o la diferencia f más o menos g es diferenciable en x también. De hecho, uno puede calcular cuál es la derivada de una suma o de una diferencia. La derivada de una suma es la suma de las derivadas o de la diferencia, según sea el caso. Cuarto, la derivada de un producto. La derivada de un producto dice cómo es la derivada del producto de f por g aplicado a x. Uno quisiera que fuese como la suma, que fuese la derivada de f por la derivada de g, pero no es así. Si la derivada del producto
es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivarlo, más ahora el primer factor sin derivarlo por la derivada del segundo factor. Así que no se les olvide, la derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más ahora el primero sin derivar por la segunda derivada. El primero y el segundo. Cuarto. 5. 5. Derivada de un cociente. La derivada de un cociente, bueno, uno quisiera que fuese, si no tiene f sobre g, la derivada, uno quisiera que fuese la derivada del de arriba entre la derivada del de abajo, pero tampoco es así. Eso es, la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos, ahora la de arriba sin derivar, la derivada del denominador, sobre el denominador al cuadrado. Hacemos ejemplo de todo eso. No la di. 6. Derivada de una constante por una función. De una constante por una función. La derivada de la constante, bueno, adelante, por la función es la constante por la derivada de la función. Es sencillo. La constante sale. Vamos a ver aquí. Sí. Si f de x es, por ejemplo, el polinomio 3x a la 4 más 2x a la 3 más 3 más x al cuadrado menos 5x más 4. Entonces, ¿cuál será la derivada? A ver, ¿quién me dice cuál es la derivada de eso? Lo primero que yo observo es que tengo es sumas y restas aquí. Pero según la derivada de una suma o una diferencia, eso es la derivada de 3x a la 4 más la derivada de 2x a la 3 más la derivada de x al cuadrado menos la derivada de 5x más la derivada de 4. Sí, derivar esto es derivar cada uno de los términos. Ajá. Aquí tengo una constante por una función. La última propiedad que me dice que eso es la constante por la derivada de la función, que la constante sale. Es decir, esto que está aquí es 3 por la derivada de x a la 4. Igual acá, esto es 2 por la derivada de x a la 3. Más, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Que es la de la potencia. Ajá, ¿cuánto me da eso? Sería 2 x. 2x, 2x, ¿verdad? Aquí nuevamente sale la constante, este es 5 por la derivada de x. ¿Y cuánto es la derivada de esto? 0. 0, ¿verdad? Es 0. Ni siquiera se coloca porque es una constante, ¿verdad? Continuamos acá. Entonces 3 por, ¿cuánto es la derivada de x a la 4? 4x a la 3. 4x a la 3 más 2 veces que multiplica a. ¿Cuál es la derivada de x a la 2? 3x al cuadrado. 3x a la 2 más 2x menos 5. ¿Cuál es la derivada de x?
1, ¿verdad? Bueno, ya uno lo que hace aquí es 3 por 4, aquí me va a dar 12x a la 3, más 6x a la 2, más 2x, menos 5. Esa es la derivada. ¿Y qué aprendes eso? Ajá. Entonces, ya después usted no va a tener que hacer esto así paso por paso. Usted de una vez aquí dice, bueno, la derivada de esto es, bajo el 4, aquí me da 2x a la 3, 3 por 2, 6x al cuadrado, aquí 2x, 5, este es 1 porque es menos 5, este es 0. Es decir, sin hacer eso de cosas, ¿no? Ya después ya uno con la práctica va colocando de una vez la derivada sin tener que estar haciendo esto así, paso a paso. Ajá. Otro ejemplo. Mira. Sea g de x la función raíz cúbica de x a la 5 por x al cuadrado más 1. ¿Quién es la derivada de eso? Bueno, ahí tengo una multiplicación. Aplico la fórmula de la multiplicación que dice. No con derivar, no sin derivar. Es la derivada del primero. Es decir, derivo el primer factor, ¿verdad? Lo derivo. Eso le voy a multiplicar el segundo factor sin derivar. Aquí lo coloco derivado. Más. Ahora, el primer factor sin derivarlo. Eso va a multiplicar ahora a x al cuadrado más 1, pero ahora sí coloco derivada aquí. ¿Bien? Apliqué la fórmula de producto. Bueno, empieza a sacar eso. Para poder derivar, cada vez que tengo una raíz, para poder derivarla, escribo la raíz en forma de potencia. ¿Cómo me queda la raíz que está acá dentro en forma de potencia? 5 a la 3. X elevado a la 5 tercios. 5 tercios. Es decir, que esto que está aquí es en realidad x a la 5 tercios derivado por x al cuadrado más 1 más la raíz cúbica de x a la 5. ¿Sí, ¿cuál es la derivada de esto? Aquí rapidito. Sin hacerla por paso, ya uno sabe cuál es la derivada de esto. 2x. Es la derivada de esto más la derivada de 1. La derivada de 1 es 0. La derivada de x al cuadrado no es 2x. Entonces ya esto es sencillo. Falta derivar esto que está aquí. ¿Cuál es la derivada de esto? Eso es bajo el 5 tercios, ¿verdad? Por x elevado a la 5 tercios menos 1 son 2 tercios. 5 tercios menos 1 son 2 tercios. Todo esto por, nuevamente, esto sigue igual. X cuadrado más 1, más la raíz cúbica de x a la 5, todo esto por 2. Nuevamente, ¿qué tengo que hacer? Escribir esto que está aquí en forma de raíz. Cada vez yo siempre tengo que devolver el cambio. ¿Cómo se escribe esto en forma de raíz? X a la 2 tercios, ¿cuánto es en forma de raíz? Raíz cúbica de x a la 2. Es decir, que esto en realidad es 5 tercios por la raíz cúbica de x a la 2. Todo eso le multiplica x al cuadrado más 1 más la raíz cúbica de x a la 5 por 2x. Entonces, esa es la derivada. ¿Cuándo sé yo que ya concluí la derivada? Bueno, cuando desaparecieron estos bichitos. Pero que ya me quedó solamente una ecuación sin que no tenga nada que derivar dentro de la ecuación, yo sé que ya concluyó el proceso de derivada.
sea h de x igual a ver, x al cubo sobre x al cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de esa función? ¿Quién me dice cuál es la derivada de esa función? Ahora yo tengo un cociente. Aplico la fórmula del cociente. ¿Cómo que dice esa fórmula? La derivada del primero. La derivada del que está arriba. El que está arriba es x a la 3. Derivo eso. A eso le voy a multiplicar el de abajo, pero sin derivarlo, ¿verdad? Menos. Coloco el de arriba sin derivarlo y ahora derivo el de abajo, ¿verdad? Sobre el que está debajo al cuadrado. Esa es la derivada. Entonces, lo que tengo que resolver es cuánto es y cuánto es. ¿Esto es cuánto? 3x al cuadrado. La derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado por x al cuadrado más 1 menos x al cubo por, y la derivada de esto cuánto da, por aquí la sacamos 2x. 2x sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, aquí termino de desarrollar lo de arriba, tipo distributivo, ¿qué me va a quedar? 3x al cuadrado por x al cuadrado, 3x a la 4 más 3x al cuadrado por 1, 3x al cuadrado menos x al cubo por 2x, eso me va a dar 2x a la 4 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Pero aquí esto, como tiene x a la 4, esto tiene x a la 4, esto me va a quedar 3x a la 4 menos 2x a la 4, X a la 4. una x a la 4. Entonces esto al final en realidad me va a quedar x a la 4 más 3x a la 2 sobre x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y esa, Lo de abajo tienes que desarrollar, ¿no? no, porque ya está simplificado. Esa es la derivada de esa función. La regla de la cadena. Si G es diferenciable en X y F es diferenciable en G de X, entonces F compuesto con G es diferenciable en X. Es decir, así como ahí está la derivada de la suma, del producto, de la división, también está la derivada de F compuesto con G, de esa nueva operación. Y eso me dice a mí que la derivada de F compuesta con G aplicado a X es que es igual a la derivada de F aplicado en G de X por la derivada de G aplicado a X. ¿Okay? Esto es lo que uno llama la regla de la cadena. Ese es un signo de cuadro, ¿no? Allá, ¿Qué? donde dice dentro a ese puntico. Esto. No, más adelante. Ajá. Sí, una multiplicación. Ajá.
corolario de ese teorema de la regla de la cadena tenemos que el corolario de esa regla de la cadena uno tiene lo siguiente: que si uno tiene una potencia de esta manera, f de x a la n, es decir, no x a la n, que es distinto como lo teníamos, esta la sabemos derivada. ¿Cómo se deriva esto? N por N X. menos 1. N por x a la n menos 1, ¿vale? Esa fue la que vimos. Okay. Ahora, si yo quiero derivar esto, no es x a la n, sino f de x a la n. Es decir, cambio la x por f de x. No una x a la n, sino una función toda derivada a la n. Bueno, lo que me dice esa regla de la cadena es que yo derivo como yo sé derivar bajo el n por f de x a la n menos 1, pero aquí yo tengo que multiplicar por f' de x. Es lo mismo, solamente que debo multiplicar por la derivada del que está dentro. Y eso es un producto de la regla de la cadena, que siempre al final va a una multiplicación por la derivada interna, digamos. ¿Okay? Entonces, así, por ejemplo, si usted tiene la función h de x igual a, por ejemplo, 2x a la 7 más 8 elevado a la 3, ¿cuál es la derivada de esa función? Sería el 3 para este lado. Ajá, derivo como Y ya se acá deriva la agarro potencia. todo eso y pongo 3 menos 1, 2. Bajo el 3, ¿verdad? Ajá. Por Todo eso 2x a la 7 más 8 elevado a la 2. a la 2, ¿verdad? 3 menos 1, 2. N menos 1, que sigue arriba. Ajá. Por la derivada de la f, que viene siendo la f, esto, ¿verdad? Por 2x a la 7 más 8 derivada. Entonces, ya para terminar de resolver esto, lo que tengo que calcular la derivada de esto. Es decir, esto es 3 que multiplica a 2x a la 7 más 8 al cuadrado por, ¿cuánto es la derivada de esto? 14. 14 que queda 6. ¿Y queda 6? Este 7 Es 6. baja para acá, ¿verdad? Multiplicar. 2 por 7 es 14. 14, x a la 7 menos 1, que es 6. Eso nada más. Y la derivada de 8 es 0. Esa ni siquiera se coloca. Entonces, esa es la derivada. Si usted quiere para terminar de jugar, lo podemos multiplicado aquí, que me va a quedar 42 x a la 6, que multiplica a 2x a la 7 más 8 elevado al cuadrado. Y esa es la derivada. De 3 multiplica aquí este 14, ¿verdad? Ejemplo. Sea f de x igual a la raíz cuadrada de x a la 4 más 3. ¿Cuál será la derivada de eso? Cada vez que ustedes tengan una raíz, La raíz la coloco así. la coloco en forma de potencia. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Cómo se escribe aquello en forma de potencia? Al cuadrado. ¿Qué es la 4? X a la 4 más 3 elevado a Al cuánto? cuadrado. Al cuadrado. A la 2. No, No. 4. Es un medio. un medio. Un medio. Eso se sobreentiende
desde que va 1, Sí, va. un medio, ¿verdad? Entonces, derivar eso es derivar esto. Estas dos cosas son iguales. Derivar eso es derivar esto. Cuando yo derivo eso, ¿cómo derivo eso que está allí? En un medio Aplico el corolario este. Bajo el 1 medio. Este 1 medio va por x a la 4 más 3 elevado a la 1 medio menos 1. ¿Cuánto es 1 medio menos 1? Menos 1 medio, ¿verdad? Por, ¿qué más dice? Por la derivada de x a la 4 más 3. Eso es lo que dice. Entonces eso es que está aquí igual a 1 medio por. ¿Cuánto es esto que está acá? ¿Qué hacemos con ese menos que está ahí? pasa para abajo con fracciones. Entonces lo colocamos como 1 sobre x al cuadrado más 3 elevado ahora a la 1 medio, pero con un medio positivo. Esto es esto. ¿Cuál es esta derivada? ¿Cuánto es esta? Está sencillo. 4x a la 3, porque la derivada de 3 es 0. Entonces esto solamente es 4x a la 3. Pero ya una vez que yo tengo todo eso derivado, paso esto en forma de raíz nuevamente. Bueno, esta es una multiplicación de fracciones. Se sobreentiende que va un 1. La multiplicación de fracciones se multiplican todos los numeradores por todos los denominadores. 1 por 1 por 4x a la 3, eso me va a dar 4x a la 3. Sobre 2, que multiplica cuánto. ¿Cómo se escribe esto en forma de...? Sí, adelante. ¿Cómo se escribe eso en forma de raíz? 2 raíz de x a la 4. Es la raíz cuadrada de x al cuadrado más 3. De hecho, aquí ustedes pueden simplificar también 4 entre 2 es 2. Entonces aquí, por ejemplo, 2, yo elimino esto. 4 entre 2 es 2. Y esa es la derivada de esa función. Esa es la derivada de esa función. Ejercicio. Hallar la derivada de primero Vamos a ver. Considere, por ejemplo, la ecuación
la ecuación x al cuadrado por y a la 3 más y por x a la 3 igual a 4. Vamos a suponer que yo tengo esa ecuación de dos variables. Entonces, sabiendo que y es función de x, es decir, depende de x, queremos hallar y' de x. ¿Cómo hacer allí? Bueno, para hacer eso, uno hace lo que uno llama el proceso de derivación implícita. ¿Cómo vamos a hacer eso? Derivamos en ambos lados. Derivamos en ambos lados de la ecuación. Tenemos x al cuadrado por y a la 3 más y por x al cubo derivada es igual a 4 derivada. Entonces tengo esta ecuación, derivo aquí y derivo aquí. Yo quiero hallar la derivada de y. Que y es una función de x. Y depende de x. Y es una cierta f de x. Me está mandando ya y', es decir, la f' es. ¿Cómo voy a hacer? Bueno, yo derivo con ese derivado. ¿Cuál es la derivada de una suma? Es x cuadrado y el cubo derivado más y por x al cubo derivado. La derivada de 4 es 0. Aquí yo tengo una multiplicación. Aplico la propiedad de la multiplicación. ¿Cuál es la de la multiplicación? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, la derivada de x al cuadrado que es 2x por y al cubo sin derivar más ahora x al cuadrado sin derivar por la derivada de y al cubo. ¿Cuál es la derivada de y al cubo? 3 y al cuadrado. Pero aquí donde tiene el gran problema. Como cada vez que yo derive la y, yo tengo que multiplicar por y'. ¿Por qué? Por aquello que está allá. Porque recuerden que la y es una f de x. Y si yo tengo y al cubo, es como si tuviera f de x al cubo. Y si yo voy a derivar esto, 3y al cubo, eso es 3 por esto al cuadrado, pero siempre uno tiene que multiplicar por la derivada de f', es decir, por esto que está aquí. Como y es una función de x, cada vez que yo derive la y, la derivo normalmente 3y al cuadrado, pero aquí tengo que multiplicar por y', eso es por la regla de la cadena. Ajá, más. Lo mismo hago aquí. La derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, y', ahí lo tengo y', ¿verdad? Por el segundo sin derivar, más y por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de esto? 3x cuadrado. ¿Verdad? Igual a 0. Yo tengo eso. Lo que a mí me está mandando a buscar y'. Yo voy a agrupar de un lado de la igualdad todo lo que tiene y'. Y lo que no tiene y', lo paso al otro lado. ¿Qué tiene y' aquí? Este término tiene y'. ¿Y cuál otro? Este término tiene y'. Eso lo dejo ahí. Entonces, este término y este término los paso al otro lado. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me queda aquí de este lado? A ver, x al cuadrado, y cuadrado, 3y cuadrado es por y', más Y' por x al cuadrado. y' x al cubo, igual a qué? menos 2x. Ajá, menos 2x y cubo, menos 2x y cubo, Y menos x, menos y, perdón. Menos y por 3x. menos y 3x cuadrado, es decir, 3x cuadrado y, que es lo mismo. Bueno, aquí tengo y' y aquí tengo y'.
lo saco factor común. Entonces, ¿qué me queda? Y' que multiplica ¿qué? X cuadrado. Multiplica aquí 3x al cuadrado y cuadrado, ¿verdad? Más x al cubo, ¿sí? Eso es igual a menos 2x y al cubo menos 3x cuadrado y. Entonces ahora todo esto que está multiplicando lo paso dividiendo. Entonces, ¿qué me queda? Que y' es igual a ¿qué? A menos 2x y al cubo menos 3x cuadrado y sobre 3x cuadrado y cuadrado más x al cubo. Y esa es la deriva. ¿Cuál es la estrategia? Entonces son 3 pasos. Cada vez que me den una ecuación de 2 variables, de x y y, de y en función de x, me digan hallar y', derivo en ambos lados. Resuelvo las derivadas o yo las sé resolver. Esas derivadas. Siempre, cada vez que me toque derivar la y, yo tengo que multiplicar por y'. Una vez que aparezcan todos los y', dejo de un lado lo que tiene y', lo que no tiene y' lo paso al otro lado. Y luego saco factor común y despejo. ¿Ok? Vamos a hacer otro. O sea, 1 sobre x más y cuadrado igual a 2x. Muy sencillo. Tengo que trabajar más. 3xy cuadrado, 3xy cuadrado más 2y cuadrado. Hallar y'. Solución. ¿Cuál es el paso 1? Paso 1. Agarro la ecuación y derivo en ambos lados. Es decir, 3xy cuadrado menos x cuadrado y cuadrado prima es igual a x más 1 prima. Paso 1. Pero derivo como yo sé derivar. ¿Qué me va a quedar aquí? 3xy cuadrado derivado menos x cuadrado y cuadrado derivado. ¿Cuál es la derivada de esto? Ahí es 1, profe. La derivada de x es 1. La derivada de 1 aquí es 0. Entonces aquí me queda 1. Ok. Y recuerden que aquí me quedó así porque la derivada de una diferencia es una diferencia en la derivada. Es derivada de esto menos derivada de esto. Ahora sí, aplico esto que está acá. Ahí tengo un producto. ¿Cómo derivo eso? Primero. La primera con la otra y la otra. Ajá. Esta por esta, ¿verdad? ¿Cuál es? La derivada de 3x, ¿cuánto es? Recuerden que, ¿cuál es la regla del producto? No se les olvide, f por g es la derivada de f por la derivada de g por g sin derivada más f por g derivada. ¿Okay? Aquí tengo f y aquí tengo g. ¿Cuál es la derivada de f? 3. Buenos días. La derivada. Ahorita es que haga 1. Por eso, ¿cuál es la derivada de 3x? 3, ¿verdad? Esto es 3 por y cuadrado sin derivar más ahora 3x sin derivar por la derivada de y cuadrado. ¿Qué es la derivada de y cuadrado? 2y pero multiplicar por y' cada vez que derive la y. 2y por y'. Menos, ¿verdad? Menos. Abro paréntesis porque este menos va a afectar todo lo que sigue. Hago lo mismo aquí. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x por y cuadrado.
cuadrado sin derivar, más ahora x al cuadrado sin derivar. ¿Y cuál es la derivada de y cuadrado? 2y por y prima, igual a 1. Profe, una pregunta. A esa partecita ahí, cuando ya empieza, ahí no tiene que agregar el y prima. Cada vez que derives y, cada vez que derives la y, siempre tienes que multiplicar por y prima. Multiplicar por y. ¿Por qué? Para Porque después que ya- por la regla de la cadena. Por la regla de la cadena. Bueno, entonces agrupo de un lado lo que tiene y prima y lo que no tiene y prima lo paso hacia allá. ¿Qué tiene y prima? Este término y este, ¿verdad? Entonces dejo de este lado aquí, voy a dejar entonces. Aquí voy a multiplicar esto de una vez. 3 por 2, y me va a quedar 6 x y por y prima. Ese es este. Menos 2xy cuadrado. 2xy cuadrado. Va a ser igual a ¿quién? A 1. Ajá. Este 3y cuadrado pasa para allá. Menos 3y cuadrado. ¿Sí? Este aquí menos por más me da menos. Bueno, perdón, ¿cuál? No, disculpe. Aquí me equivoqué, fui yo. Tengo que dejar de este lado lo que tiene y prima. Este tiene y prima. ¿Y cuál es el otro? Este. Entonces, dejamos este aquí. 3x, esto me va a dar 6xy y prima. Aquí, menos por más. Menos. Aquí me va a quedar 2x al cuadrado y prima. Igual a 1. Este que está 3y cuadrado pasa para allá. Menos 3y cuadrado. Este que me queda aquí, menos 2xy cuadrado, pasa para allá. Más 2xy cuadrado. Ajá. Listo. Cuando ya yo agrupé de un lado lo que tiene y prima, saco factor común y prima aquí y tiene que quedar dentro del paréntesis. Esto tiene y prima, esto tiene y prima. O saco factor común. Sería 6x, 6xy, Ajá. 2x al cuadrado y y. Hasta ahí. Igual a quién? A esto mismo. 1 menos 3y cuadrado más 2xy cuadrado. Y luego esto que está aquí lo paso a dividir, ¿verdad? Si tenemos lista, tenemos resuelta la derivada. Entonces, ¿qué me queda? Que y prima va a ser igual a ¿quién? A 1 menos 3y cuadrado más 2xy cuadrado sobre todo esto que estoy pasando a dividir. 6xy 6xy menos 2x al cuadrado. Menos 2x al cuadrado Y. y. Y esa es y prima. Entonces cada vez que les toque derivar, implícitamente la estrategia es la misma. Derivo en ambos lados, siempre teniendo en cuenta que cada vez que me toque derivar la y, multiplico por y prima. Yo de un lado que tiene y prima, saco factor común y despejo. Dada una función f, la derivada de f ya sabemos que se denota por, ¿cómo denotaba por la derivada de f? F', ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si nosotros agarramos esa nueva función que conseguimos y la derivamos? La derivada de la función f'
llama segunda derivada. Y se denota por F2'. ¿Bien? Entonces, cada apóstrofe lo que va a indicar es... No es como una doble derivación. Cada apóstrofe lo que va a indicar es cuántas veces se derivó la función F. Si yo tengo 3 apóstrofes, Se deriva 3 veces. es porque derivé la función 3 veces. Pero imagínense que a mí me digan, derivé la función 20 veces. Entonces uno va a perder mucho tiempo, más tiempo, contando los palitos que voy a colocar arriba, 20 palitos, que sacando la cuenta de la derivada de sí. Entonces por eso es que esa notación no es buena. A partir de la tercera derivada, uno la denota es así. Es decir, usted tiene la función f. Usted tiene la función f. La derivó y halló ¿cuál? La f'. Agarró la f', la derivó otra vez y consiguió ¿cuál? f2'. Agarró esa función, la derivó y consiguió f3'. Agarró esta función, la derivó y obtengo la cuarta derivada. Pero a partir de ahí yo no la denoto así para no colocar tantos palitos, sino que le coloco 4. Eso no es f a la 4, por eso coloco el paréntesis arriba del 4. Eso significa la cuarta derivada de f. Continúo así y así sucesivamente hasta que obtengo la derivada enésima de la función f. ¿Okay? Entonces, eso es simple. Por ejemplo, si usted tiene la función ¿quién es f' de x? Es sencilla la derivada de x. ¿Cómo se deriva esa función? 8x más. A este 4 baja, multiplicar 2, entonces me queda 8x a la 3. Más, este 2 baja, 6x, ¿verdad? Y la derivada de 4 es 0. Esa es la derivada de f. ¿Quién es f2? ¿Cuál es la segunda derivada? 24 x al cuadrado. 24 X al cuadrado. x al cuadrado más 6, ¿verdad? ¿Quién es la tercera derivada? 48x. 48x nada más. 48. ¿Quién es la cuarta? 42. ¿Quién es la quinta? 0. Y a partir de allí usted se puede dar cuenta que siempre es 0. O sea que uno tiene que derivarla cada uno. No. O sea, está mostrando por. Esto siempre va a suceder con los polinomios. Esto siempre va a suceder con los polinomios. Si el polinomio es de grado 4, a la quinta vez, él se va a volver 0. ¿Por qué? Porque es que el polinomio cada vez que usted lo derive disminuye un grado. Era de grado 4, la derivada pasó a ser de grado 3, la siguiente pasó a ser de grado 2, la siguiente pasó a ser de grado 1, después fue un término independiente y después se volvió 0. Es decir, si usted tiene un polinomio de grado n y lo deriva n más 1 veces, a partir de ahí él es 0. Eso es. Hay funciones cuya derivada no se anula nunca. Eso. ¿Ven?
generalmente uno utiliza en cálculo, las tres derivadas que son importantes son la primera y la segunda derivada. Recuerden que cuando nosotros iniciamos la clase de derivada, físicamente, ¿qué representaba la derivada? En física, ¿qué representa la derivada? Velocidad. Eso fue lo que dijimos. En física, cuando usted le habla de derivada, le está hablando de la velocidad de una partícula. Ahora, ¿qué representa la segunda derivada en física? La segunda derivada lo que representa es la aceleración de la partícula. ¿Ok? Entonces, en términos físicos, cuando uno tiene la ecuación de movimiento de una partícula, usted la deriva allá la velocidad. Y si la deriva otra vez, obtiene la aceleración de la partícula en cualquier instante de tiempo. ¿Okay? Eso es lo que representan la primera y la segunda derivada en términos físicos. ¿Okay? Si usted tiene que f de x igual a la raíz cuadrada de x, ¿cuál es la primera derivada? Convierto en x medio. Eso es lo mismo derivar x a la medio, ¿verdad? ¿Cuál es esa derivada de x a la medio? Medio lo paso para un medio Por X. Por x a la medio menos 1. era menos arriba, Menos menos medio. ¿Ok? O lo que es lo mismo, me va a quedar 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x. Porque esta lo pasa para abajo, ¿verdad? Eso me queda así. ¿Cuál es la segunda derivada? Otra vez colocarla así como. Ajá. Esto que está aquí, ¿verdad? Otra vez. Esto que está aquí lo escribo en forma de potencia otra vez. Pero en forma de potencia me queda así. Entonces me queda, es lo mismo derivar x a la menos 1 medio sobre 2. ¿Y cuál es la derivada de eso? Recuerden, este 2 ahí no estorba porque es una constante, se sale. Sale el 1 medio y me queda la derivada de x a la menos 1 medio. ¿Y eso es cuál? La derivada de x a la menos 1 medio. Ajá. Menos 1 medio por menos 1 medio menos 1, algo así. Eso me va a quedar menos 1 cuarto Ajá, menos 1 cuarto. por x a la menos 1 medio menos 1 Menos 1. es menos 3 medios. Y eso va a ser igual a menos 1 sobre 4 veces la raíz cuadrada de x a la 3. Y así sucesivamente usted se va dando cuenta que cada vez que busque la derivada, ella se va a ir complicando un pelo más. ¿Okay? Y pasa el caso contrario, por ejemplo, con los polinomios. Que el polinomio llega un momento en que se hace cero. ¿Okay? ¿Okay? La pregunta es, ¿le queda un ejercicio? ¿Cuál es la tercera derivada? Definición. Se hace perteneciente al dominio de una función. Diremos que, primero, f de c, diremos que f de c es el valor máximo, de f. O el máximo absoluto, a veces le llaman en algunos libros. Máximo absoluto
si f de c es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio de f. Y análogamente diremos que f de c es el valor mínimo de f, o el mínimo absoluto, si f de c es menor o igual que f de x para todo x perteneciente al dominio de x. ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es esto que le voy a decir otra vez. Si esto que está aquí es el gráfico de mi función, este es el valor c, y esto que está aquí es el valor f de c. Eso que está ahí es el máximo absoluto. ¿Por qué? Si usted agarra cualquier x que agarre, el valor f de x siempre va a ser menor o igual que f de c. Es decir, f de c va a ser mayor o igual que todos los valores. Porque esto que está aquí es el máximo absoluto. Y análogamente, cuando uno tiene un mínimo, ¿eh? Si esto es c, que esto sea f de c, esto que está aquí es lo que uno llama el mínimo absoluto. Bien. Y inicio con eso porque eso fue lo que hablamos hace rato. Uno está interesado en esos puntos, de cómo calcular. A esos puntos le vamos a dar un nombre. ¿Okay? Un punto crítico. Un punto crítico. C es un punto del dominio de F tal que la derivada en ese punto crítico vale 0 o la derivada en ese punto no existe. Por lo que les dije, por los dibujitos que yo hice hace ratito, son los puntos interesantes, son los puntos donde la derivada vale 0 o la derivada no existe. Esos van a ser los puntos interesantes. Entonces, para dar un ejemplo allí, teorema. Toda función continua sobre un intervalo cerrado posee máximo y mínimo. ¿Y dónde los alcanza? Sobre un intervalo cerrado AB. Los máximos y los mínimos los alcanza. Los puede alcanzar o en A, o en B, o en los puntos críticos. Ejemplo, y con esto terminamos la clase. No se disculpe que le interrumpa. Allá es un slash, o sea, un dominio de F abajo. Dice para todo X que pertenezca a dominio. El dominio de F. Eso. Un paréntesis. Dominio de F. A ver, vamos a ver un ejemplito simple.
sea f de x, la función x a la 3 sobre 3. Ojo con esto, ¿ok? Bien. X a la 3 sobre 3 menos 4x al cuadrado más 12x más 3. Hallar los máximos hallar el máximo y mínimo absoluto de f hallar el máximo y mínimo absoluto de esa función f en el intervalo que va desde 1 hasta 5. Bueno, el teorema anterior me garantiza que toda función que es continua en un intervalo cerrado siempre tiene máximo y tiene mínimo. Esto que está aquí es un polinomio. Todas los polinomios son continuos. Eso me garantiza a mí que el máximo y el mínimo existen. Ahora, ¿cómo calcularlo? Vamos a calcularlo. Solución. ¿Qué es lo que debo hacer? Los máximos o los mínimos siempre ocurren ¿dónde? Ocurren o en los extremos del intervalo, o en 1, o en 5, o en los puntos críticos. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular los puntos críticos de esa función. Primero, los puntos críticos de esa función. Para calcular los puntos críticos, recuerden que los puntos críticos vienen relacionados con la derivada. Vamos allá a la derivada. ¿Cuál es la derivada de esa función? Está facilita. Este 3 baja para acá y se cancela con este. ¿Verdad? 3 entre 3 me va a dar 1. Entonces me va a quedar x al cuadrado. Menos 2 por 4, 8x. Más 12. Esa es la derivada. ¿Qué es lo que yo tengo que hallar para hallar los puntos críticos? Son los puntos que tienen que estar en el dominio de la función y en la derivada allí debe dar 0 o no existe. Ajá. Bueno, el segundo caso nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque eso que está ahí es un polinomio y la derivada siempre existe. Entonces solamente nos vamos a concentrar en este caso. Son los puntos donde la derivada vale 0. ¿Cuándo eso que está allí vale 0? Cuando la otra es constante, una es constante, la otra todavía es constante. ¿Cómo? Cuando es la derivada 0. No, pues sí. La derivada es esto. ¿Cuándo esto me da 0? Es decir, ¿cuánto tiene que valer la x para que esto me dé 0? Es la pregunta. Me están preguntando. ¿Cuánto eso vale 0? 2. ¿Ah? Debe haber 2. 2. Vamos a ver. 4. Bueno, 2 pareciera que es 1. ¿Y el otro? Creo que. Recuerden que un polinomio de grado 2 tiene 2 raíces reales. A lo máximo. O no tiene. En este caso este las tiene. Lo mejor que uno tiene que hacer para evitar eso es factorizar. Se factoriza y es más fácil. Coloca x, aquí van a ir dos números que sumados den menos 8 y multiplicados den 12. ¿Cuáles son esos? Sumados den menos 8 y multiplicados 6, 2. Si lo sumo da es 8, no menos 8. Menos 6, menos 2, ¿verdad? Menos 6 y menos 2. Pues menos más, menos.
¿Está bien? Entonces, ahora sí, es que es más fácil ver cuándo esto vale 0, cuando esto valga 0, cuando esto valga 0. 1, cuando es cuando el 10, cuando la x vale 2. Me da 2 menos 2, Y el 0. otro Y el otro 6. cuando la x valga 6. ¿Bien? Esos son los dos números críticos. Puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? X igual 6 Y x igual a 2. y x igual a 2. Pero ahí hay un detalle importante. El 2 está en este intervalo, pero el 6 no. Porque parece que el intervalo donde me están haciendo la pregunta es en el 1,5. El 6 está más adelante. Entonces solamente nos vamos a concentrar en el del 2. El otro no me sirve. Entonces vamos a evaluar. Vamos a evaluar la función en x igual 1, x igual 2 y x igual 5. En los extremos del intervalo y en los puntos críticos que estén en el intervalo. En este caso son los extremos del intervalo, el 1 y el 5, y el punto crítico que está allí es el 2. Note que hay que decirlo, aquí vamos a decirlo. No consideramos x igual a 6 porque no pertenece al intervalo. Note que no consideramos x igual a 6, pues 6 no pertenece al intervalo 1,5. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto vale f evaluado en 1? ¿Cuánto vale la función evaluada en 1? Sustituyanla ahí, ¿qué me va a quedar? 1 a la 3 es 1. Entre 3 ahí me va a dar 1/3 menos 4 12. más 12 3. más 3. ¿Cuánto da eso? 1/3 más 11. ¿Sí? Menos 4 más 12 es 8, más 3 11. ¿Cuánto da eso? 34/3. Ok. ¿Cuánto vale f evaluado en 2? 2 a la 3. ¿Cuánto es 2 a la 3? 8. Entre 3, bueno, 8/3. Menos 4 por... Aquí me va a quedar 2 al cuadrado. Es 4 por 4, 16. Menos 16. Más 12 por 2, 24. Más 3. ¿Cuánto da eso entonces? Menos 16 más 24, ¿cuánto te da? 11. 8. 8 más 3, 11. Mira, me dio aquí lo mismo. 8/3 más 11. ¿Cuánto da esto? 41/3. Y por último, el otro es en f evaluado en 5. ¿Cuánto me da aquí evaluado en 5? Oh. 125/3. 125/3 menos 5 al cuadrado, 25 por 4 es 100, menos 100. 12 por 5 son 60, más 60, más 3, ¿verdad? Bueno, ¿eso da cuánto? Aquí me va a dar menos 100 más 60, menos 40, más 3 me da menos 37. Sí. Me va a quedar 125/3 menos 37. ¿Cuánto da eso? 3 por 7 aquí 21. 3 por 3, 9. 111. 3 se va a quedar
¿Cuál es el más grande de todos esos valores? ¿Ah? El más grande es el máximo absoluto y el más chico es el mínimo absoluto. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es el más grande de todos estos? Ah, 41 tercios, claro. Porque como todos tienen el mismo denominador, el que tiene el denominador más grande va a ser el máximo. Ok. Este es el máximo. ¿Y el más chico? 14 tercios. Entonces, conclusión. ¿Cuál es la conclusión de eso? F evaluado en qué? En 2, fue el que dio el máximo. Ajá. F evaluado en 2, que me dio 41 tercios, Sí. es el Máximo. máximo absoluto. Y F evaluado en 5, que me dio 14 tercios. 14 tercios, Es el mínimo absoluto. es el mínimo Absoluto. absoluto. El gráfico de esa función era más o menos así. Ese es el gráfico de esa función. Lo que pasa es que ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es el máximo y el mínimo? Si me dijeron que uno lo alcanza en 5 y el otro, el mínimo lo alcanza en 5 y el otro lo alcanza en 2. La cuestión es que tienen que estar pendientes. Me está mandando a buscar el máximo es en el pedacito que hay entre menos 1 y 5. Perdón, entre 1 y 5. Es decir, quita el 1 y por aquí está el 5. ¿El 5 dio cuánto? Porque 6 14 no. tercios. 14 no, entonces este es el gráfico de la función, va más arriba. El 5 dio 14, es decir, da positivo. Así. Ok. Llega aquí y por aquí sí puede ser que pase así, sí. Entonces, en 2 dio cuánto? 41 tercios. 41 tercios. En 5 dio cuánto? 14 tercios. 14 tercios. No ustedes dirán, pero es que hay uno que está más abajo. Sí, es verdad, hay uno que está más abajo. Pero ustedes saben que ustedes le dijeron que lo hallara en el intervalo que va desde 1 hasta 5. Es decir, si usted se restringe a este pedazo de gráfico, usted se olvida de lo demás, el punto más alto, ¿dónde lo agarró? En el En el 2. 2. Y el punto más bajito, ¿dónde lo agarró? En En este sí. puntito de atrás. ¿Ok? Si a lo mejor, yo les aseguro, y eso estoy completamente seguro de eso, si les dicen que lo hagan en el intervalo 1-7, donde ahora sí agarra al 6, yo les aseguro que el otro punto más bajito que van a agarrar es el del 6. ¿Ok? Y hagan eso como ejercicio. Hagan el mismo ejercicio, pero cambien el intervalo al En vez de intervalo 5, 6. 1-7. Háganlo al 1-7. Es decir, el intervalito va a ser más grandecito y van a ver que el máximo va a ser aquí y el mínimo va a ser aquí. ¿Okay? Entonces para allá vamos. Esto es un abreboca de lo que queremos hacer la clase que viene. Que la clase que viene lo que vamos a hacer es justamente eso. Aplicaciones de la derivada. ¿Para qué me sirve la primera derivada?
Primera aplicación para hallar máximos y mínimos. Segunda aplicación me va a servir para ver dónde la función es creciente así o dónde es decreciente. ¿Por qué me sirve la derivada para eso? Bueno, fíjense aquí una función que va creciendo. Párese aquí en cualquier punto. ¿Cómo es la recta tangente? Así, ¿verdad? ¿Cómo es la pendiente de esa recta? ¿Positiva o negativa? Positiva. ¿Verdad? Ahora aparece un punto donde la función viene decreciendo. ¿Verdad? ¿Cómo es la recta tangente? Así. ¿Qué signo tiene la pendiente de esa recta? Negativo. Es decir, otra de las aplicaciones que vamos a ver en la clase que viene es que me va a servir para identificar dónde la función crece y dónde la función decrece. Donde decrece es donde la derivada me dé positiva. La pendiente de la recta tangente es la derivada. Y donde decrece es donde la derivada me dé negativa. Esa es otra de las aplicaciones que vamos a ver. ¿Okay? Vamos a ver aplicaciones de la segunda derivada que tienen que ver con concavidad. Me va a decir si la recta. Hay dos maneras de que una función vaya creciendo. Puede ir creciendo así o puede ir creciendo así. En ambos casos va creciendo, pero una es cóncava hacia abajo y otra es cóncava hacia arriba. Eso me lo va a decir la segunda derivada. Cuando la segunda derivada es positivo, ella es cóncava hacia abajo. Cuando la segunda derivada es negativa, pero cuando la segunda derivada es positiva es cóncava hacia arriba. Cuando la segunda derivada es negativa, ella es cóncava hacia abajo. Todo eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, en la clase que viene vamos a terminar el contenido. Y recuerden, la evaluación es el 2. ¿Okay? El lunes que viene en 8. ¿Okay? Bueno, vamos a dar otra. Profe, entonces